Richard Rohr, en El Cristo Universal, dice: Dios parece haber elegido manifestar lo invisible en lo que llamamos lo visible. Una vez una persona reconoce esto, es difícil que vuelva a sentirse sola de nuevo en el mundo. Hoy Ignacio Simal y yo hablamos de este no sentirse solo en el mundo, sino aprender el propósito y la esperanza de una espiritualidad sana en lugares poco comunes, en la mística, la comunidad, la contemplación o la tristeza. La encarnación que se simboliza en la Navidad es algo más que una efeméride, se convierte en algo que da forma a la propia existencia. Yo soy Noa Alarcón y esto es Los Teólogos. Bueno, quedáis bienvenidos a Los Teólogos al día de hoy y tengo una persona muy interesante que ya no es ninguna sorpresa porque habéis leído el título del podcast, entonces ya sabéis quién es. Así que hola Ignacio, muy buenas. Hola Noa. Me alegra mucho que estés aquí, que quieras compartir este ratito conmigo, charlando. Tengo que reconocer que esto es algo muy egoísta de mi parte. O sea, yo lo hago sí pensando en el podcast, pero no, en realidad me apetece tener esta conversación contigo y si se graba y luego se emite, pues mejor, pero es algo personal. Bueno, no, yo supongo que hay mucha gente que te conoce, pero me gustaría, bueno, que te presentaras un poco, que dijeras a qué te dedicas, bueno, un poco quién eres, ¿no? Para quien, a lo mejor alguien no sabe quién es Ignacio Simal, es que nunca se sabe, estas cosas pasan. Así Sí, que hay mucha gente que no me conoce, ¿no? Que me cuéntame, conoce de cuéntame. oídas. Sí, cuéntame. Sí, bueno, pues eso, ¿no? Soy Ignacio Simal, CAMS, ¿no? Eh, Tengo ya 67 años, o sea que estoy un poco jovencito todavía, me parece. Bueno, la cosa es que en este momento soy pastor, ¿no? Eh, Digo pastor voluntario por cuanto yo estoy jubilado, ¿no? Entonces yo soy un pensionista, ¿eh? Entonces, pero bueno, mi vida es el Evangelio, ¿no? Mi vida es Jesús, ¿no? Por eso me formé, fui a diferentes instituciones, ¿no? Aquí en Barcelona, luego me fui a Guatemala, Centroamérica, ¿no? Un centro muy conocido, ¿no? Y luego últimamente hacía años, ¿no? Estuve en la Universidad de Deusto, ¿no? En la Facultad de Teología. He dedicado la mayor parte de mi vida, aunque ya el tiempo pasa, ¿no? A la enseñanza, a la formación teológica, ¿no? En un seminario que hay aquí donde yo vivo, en Castelldefels, ¿no? Y ahí estuve pues 25 años, o sea, fíjate, son muchos años. Para mí la enseñanza siempre ha sido una pasión, pero Dios, que sabe hacer las cosas, ¿no? Pues hizo un giro en mi vida, no solamente en la mía, sino en la de mi esposa, Joana, ¿no? Y bueno, pues en un principio estuve trabajando en lo que ha sido mi profesión, que es todo el tema de imagen e historias de estas, ¿no? Para luego pues volver a lo que siempre he hecho. Yo estaba en el seminario, pero nunca he sido, o no me gusta la gente que se dedica a reflexionar desde una especie de torre de marfil, ¿no? Sino estando en la iglesia. Entonces, para mí la iglesia es muy importante, la comunidad, la iglesia en tanto en cuanto comunidad, quiero eso aclararlo y tal vez hablaremos más adelante, Sí. ¿no? Y bueno, estoy de pastor aquí en Barcelona, en una iglesia que llamamos Iglesia Protestant Betel Sant Pau, en la calle Aragón, en el 51, ¿no? Y bueno, muy contento, yo estoy muy contento. El otro día les decía a mis compañeros y compañeras de viaje, ¿no? Decía, bueno, la edad, digo, no, yo pienso estar aquí, aunque viniera otro pastor o pastora, yo aquí me quedo no para incordiar, ¿no? Sino porque es mi comunidad, es mi Claro. familia. Ya está. Eso es lo que estoy haciendo. Pastor. Lo de teólogo me viene grande, ¿sabes? Lo de teólogo siempre me ha venido grande y siempre paso vergüenza ajena cuando me presentan como teólogo. Teólogo, bueno. Es que los teólogos, que es el nombre de este podcast, la verdad es que han ido tomando un poquito de mala fama últimamente, por eso. Sí. Es la broma del podcast. Que yo dije, no vamos a invitar a teólogos, ya llevan como, no sé, desde el segundo, o sea que ya se nos acabó la broma. Pero está guay el hecho de, no sé, yo creo que se ha presentado la teología como la gran solución a todos los problemas y en realidad ni se acerca y entonces es gracioso. Así es, además. La teología tiene mucho de discurso humano. Yo a veces pienso, ¿sabes?
esto de los teólogos, bueno, vamos a ver, yo hago teología, evidentemente, tampoco puedo eludir ese hecho, ¿no? Claro. Pero yo veo que de unas paginitas de un texto del Nuevo Testamento se escriben 3 volúmenes y digo, Dios mío, qué creativos que son, ¿no? O sea, y saben más, y sabemos más que los que escribieron, ¿no? Y a mí me parece que no sabemos tanto y si Pablo, ¿no? Escribió de que conocemos y vemos a través de un espejo y, bueno, y todas estas cosas, pues si él lo decía, pues pienso que nosotros ya no vemos, ya es que a veces nos perdemos, ¿no? O sea, hay Sí. 100.000 escuelas teológicas, digo sistemas teológicos, ¿no? Mm. Y por mucho que se diga que, bueno, esto tal, pero que la diversidad y demás, pero mi escuela teológica es la verdad, ¿no? El otro día escribí, ¿no? Que decir, a veces de facto, es una blasfemia, ¿no? El único camino, verdad y vida, ¿quién es Jesús? Jesús de Nazaret, punto. Entonces, una escuela teológica sea la típica calvinista arminiana, que es la que más se escuchan, pero hay muchas más, de muchos Sí. pelajes, ¿no? Pues me molesta mucho, ¿no? Me molesta mucho, ¿no? O sea, Mm. dejemos a la Biblia y a las Escrituras hablar por sí mismas, ¿no? Y no menosprecio, ¿eh? Por supuesto, que nadie entienda que estoy menospreciando la labor teológica de gente importante como Molman, que es uno de mis favoritos, o Barth, que es un clásico ya, ¿no? Es un Mm. clásico y otros que no voy a mencionar. Sí, te entiendo muy Bueno, bien. ahí está. Espero Ay, haber la respondido. teología. A mí me hace gracia porque a mí siempre me dicen que si yo quiero, que si yo no quiero estudiar teología, y digo, no, si estudiara teología yo me estropearía. Porque la clave de lo que yo hago es que sé mucha teología, porque he traducido muchísima teología como traductora, Vale. he leído muchísimo, pero no soy teóloga oficialmente, ¿no? Ah, O sea, no bueno, tengo el título de eso, teóloga. Entonces eso es lo que yo creo que hace gracia y que aporta un poco más y que creo que todos deberíamos trabajar en intentar aportar algo más, de como que la teología no es la respuesta final a cualquier cuestión no, bíblica, ni mucho menos, ¿no? Y debemos de salir un poco de ahí. En sí, principio esa era la idea del título del podcast, pero no sé si se pilla la ironía. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy sí, la verdad es que nos hemos juntado, había un tema, luego no sé si realmente nos ceñiremos a ese tema o no, pero yo tenía un tema que era el que, bueno, este podcast va a salir en medio de momento navideño y este sí, año no sé si es porque estamos un poco post-pandémicos, no del todo, porque yo sí, ahora tengo a mi hija en cuarentena en casa porque ha habido un positivo en su clase, o fíjate, sea que no es que se sí, haya acabado la pandemia, pero estamos un poco post-pandémicos y este año yo veo que la gente habla mucho y vuelve mucho al tema de la esperanza, de sí, como que se ha perdido. Y entonces llevo un tiempo pensando mucho en este tema y el otro día te vi que compartías unas lecturas en el Facebook y precisamente empecé a leer el libro, ahora lo contaremos, y hablaba de la esperanza, pero hablaba desde el entorno de, empezamos a leer, empecé a leer El Cristo Universal de Richard Rohr y hablaba mucho del tema ujú, de cómo encaja la esperanza, ¿no?, con la encarnación, lo que él entiende como ujú, encarnación. De ahí viene el título de este episodio, que es un poco raro, pero luego lo explicamos, ¿no? Pero un poco de lo que ya, queríamos hablar era del tema de ese de cómo se conserva la esperanza en este entorno teológico tan variado, tan crispado muchas veces. Bueno, entorno teológico y entorno de todas partes. En todas partes hay sí. crispación, ¿no? Y la verdad es que me parecía muy interesante poder hablar de ese tema contigo, sobre todo aprovechándonos de la diferencia generacional, por lo que decías, porque mm, hay años de diferencia y eso es bueno porque podemos ver la perspectiva, o sea, podemos entender Sí, nuestras generaciones desde perspectivas sí, diferentes y además lo que nos une, que es ese amor por Jesús, por el Evangelio de Jesús, ¿no? Y entonces tenía esta pregunta para ti, que es lo de que si a ti o a la gente de tu entorno, de tu generación, por así decirlo, el hecho de conservar la esperanza es algo que cuesta o es algo en lo que nunca pensáis. En el amplio espectro de lo que puede significar la sí. esperanza, tanto como la virtud espiritual, como más el tema más cotidiano de cosas sociales y cosas así. Porque de mi parte, lo que, reflexionando un poco esto, me he dado cuenta es que, por ejemplo, el 15M, que sucedió hace 10 años, había una Sí. pancarta que yo me acuerdo. Yo ya entonces Estuve en no Madrid, vivíamos en estuve en Madrid, Madrid. Sí, pero me acuerdo de la pancarta que era la de Juventud sin futuro, que era un lema, hubo muchas manifestaciones sobre ese tema y yo la verdad es que aquello me dejó muy tocada, claro. aquel lema, porque por un lado entronca mucho con el discurso de la gente de mi generación para abajo,
Quizá los más jóvenes no estén tan ahí, pero la gente alrededor de mi generación, yo tengo ahora 38 años, sí hablan mucho del tema de tener que estar constantemente luchando por mantener un poquito de esperanza, por agarrarse a cualquier clase de esperanza que encuentren, ¿no? Entonces me parece un tema bastante interesante para hablar en momento navideño. Y no Sí, sé cómo lo es ves bastante. tú, ¿cómo ves tú el tema de conservar la esperanza? Mira, vamos a ver, a nivel existencial, personalmente, es un tema fundamental, ya en mi propia vida, ya no, digamos, como cristiano, ¿no? Es un tema fundamental, ¿no? Porque además, sin esperanza, no hay esa palabra que en los últimos años, o ese concepto que se ha puesto de moda de la, a ver si lo digo bien, resiliencia, ¿no? Mm. Y demás, ¿no? Sin esperanza, o sea, ¿qué podemos hacer, ¿no? Pero claro, la esperanza es fundamental en la vida de fe, ¿no? En la vida de fe, en la experiencia de Dios. Yo creo que en nuestra relación con Dios, Dios nos comunica gracia y esperanza, porque van de la mano, ¿no? Gracia y esperanza. Pero claro, la esperanza yo nunca la he vivido y cuando acompaño a mis hermanos y hermanas, pues trato de ir en esa dirección, ¿no? Esperanza no significa cerrar los ojos a la realidad, ¿no? Huir de la realidad, ¿no? Hacer un triple salto mortal, ¿no? O, no, no. Vamos a ver, yo creo que el cristiano, la cristiana, eh, evidentemente Dios ha derramado en su corazón gracia y esperanza, y esperanza. Y eso le hace vivir la vida con los ojos bien abiertos y se da cuenta que esto no marcha bien, que cuando tú lees este eslogan del 15M, ¿no? De la juventud no tiene futuro, era Sí, algo era así, algo ¿verdad? así, no me acuerdo muy bien, sí. Bueno, no hay futuro. Yo digo, vamos a ver, en el sistema en el que estamos viviendo, ¿hay futuro? Bueno, yo personalmente no soy nada optimista y a los hechos me remito, ¿no? Aún Mm. recuerdo, permíteme, Sí, sí. recuerdo cuando muere el dictador aquí en Mm. España, ¿no? Y teníamos mucha ilusión en el cambio y demás, y ahora esto va a ser, vamos a ver, esto va a ser la tierra de jauja, ¿no? Ya. Pero bueno, pasan los años y al poco tiempo ya te das cuenta que sí es verdad, que hemos conquistado ciertas libertades, etcétera, pero a fin de cuentas los problemas siguen estando ahí, ¿no? Mm. Estando ahí. Y claro, tú miras esa realidad y dices, bueno, esto es imposible, pero yo siempre he tenido como en mente la historia que narra el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Ujú. Bueno, Dios le ha dado una promesa, en esa promesa se fundamenta la esperanza, en la promesa y evidentemente en el Dios que promete, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, él se mira hacia sí, mira a su esposa y se da cuenta que, bueno, la realidad está diciendo otra cosa, ¿no? Y ahí Pablo tiene una expresión muy importante, creer en esperanza contra esperanza. Y ahí estamos cristianos y cristianas, que nos Ujú. tomamos en serio el camino de Jesús. Es decir, ¿vemos esperanza en el mundo? Oye, pues mira, yo voy a ser pesimista, voy a decir no, yo no veo esperanza, ¿no? Yo no, siempre estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? Mm. Los pobres siempre estarán con vosotros, ¿no? Ah, Los sí. marginales, los excluidos, siempre, ¿no? Y el estado de bienestar se procura en base a las bolsas de pobreza, ¿no? O Mm. sea, siempre que... es la ironía, ¿no? Entonces digo, vamos a ver, ¿la esperanza de dónde surge? La esperanza únicamente puede surgir, y puedo sonar como muy espiritual, y lo hago aposta, surge de la experiencia de Dios, y la experiencia del Dios de Jesús. E incluso si me apuras, como dirá Rohr de muchas maneras, de ese Cristo universal, ¿no? Que él habla, ¿no? Que por cierto es un texto que tú lo sabes y lo has comentado fuera de micrófono, es un libro que es durillo para entender, ¿eh? Sí. No es para coger y pegarse una sentada, sino que es para leerlo pausadamente y a veces las ideas se van. Pero digamos que yo sigo al apóstol Juan en el capítulo 1, ¿no? Que esa luz que ilumina a todo ser humano se hizo carne, ¿no? La palabra se hizo carne, pero me interesa esa expresión. Hay una luz universal de Dios que ilumina el corazón de todo ser humano. Y Dios está en esa luz, en esa luz. Y entonces es en la medida en que yo me relaciono con la trascendencia, con esa luz,
a la que yo llamo Dios, el Dios Padre de Jesús, lo concreto así, Dios Padre de Jesús, esa luz, en la medida en que yo me relaciono con ella, me dejo iluminar, vamos a ver, pues crecen en mí las intuiciones de esperanza. Una esperanza que trasciende esta realidad, que justamente es más dura que un pedernal, ¿no? Que es un pedernal y que el sistema al que solemos denominar imperio, ¿no? Este sistema, que el imperio no está ni aquí ni allá, es este país. No, no, el imperio es una telaraña que está por encima de todos los estados, de todas las historias, ¿no? Digo, bueno, no hay esperanza. Cuando miro hacia ahí, pero cuando abro los ojos a la experiencia de la trascendencia, a la experiencia de Dios, a la experiencia de la promesa, entonces comienzo a vislumbrar otras cosas, ¿no? De que detrás de esta oscuridad hay luz. Pero es que además hay una luz que ha sido depositada, es mi convicción, algunos dirían, no, estás totalmente equivocado. No, todo ser humano tiene esa luz alojada, ¿no? Que le ilumina. La cuestión es si le hacemos caso, la obviamos o no la obviamos, ¿no? Yo No creo sé que esa, si... sí, yo creo que esa luz tiene mucho que ver con ese deseo trascendente que surge en cualquier persona, que se busca de muchas maneras responder y solucionar, ¿no? Un poco esa eternidad que dice Eclesiastés que Dios puso en el corazón, ¿no? Cómo dar respuesta a esa sensación de eternidad cuando nosotros vivimos en un mundo finito, caduco, sometido a un cambio constante, ¿no? Tenemos dentro esa sensación de eternidad constante, mientras que todo lo que hay a nuestro alrededor no coordina con esa eternidad. Entonces yo creo que esa es la luz que hay, sobre todo una luz como literal, que alumbra cosas, que te alumbra un camino, que te dice por dónde tienes que buscar. Yo creo que eso también está ahí. Sí. Es súper interesante lo que dices. Y bueno, hablando del tema este, que nos hemos intentado poner de acuerdo para hablar del Cristo Universal de Richard Rohr, Sí. lo que pasa es que ya solo me ha dado tiempo a leer el primer capítulo, porque este fin de semana ha sido una locura en casa, pero Sí, aparte es, de un libro que hay que ponerse con sí, es tranquilidad. de estos que para cada 2 párrafos te paras para pensar, porque es un poco, espérate, Sí, esto hay que procesarlo, ¿no? sí, Entonces, sí. claro, yo digo, yo creo que hay que irlo leyendo con mucha calma, pero mucha gente me ha hablado de él y de lo que les gustó y de lo que las puertas que abre. Rohr yo creo que usa mucho el lenguaje místico, entonces a veces es un Sí, poco no, difícil de entender, sí, pero sí, también es sí. verdad que cuando lo entiendes, la profundidad de lo que te está transmitiendo es mucho mayor, ¿no? Entonces hay un tema que me gusta mucho en el primer capítulo del libro, que él habla de la encarnación, y que la encarnación dice él más o menos que no solo la de Cristo, el tema de la Navidad, ¿no? De la encarnación de Jesús, de que vino y se hizo hombre, eso sí, pero él habla de que hay una encarnación anterior a esa, que es la propia creación. Voy a leer un par de párrafos Sí, para que la gente sepa de qué estoy sí. hablando. Los he traducido yo, así que a lo mejor no coincide con la versión en castellano que hay, ¿vale? Pero Sí, bueno, no he te sido preocupes, ya cojo la improvisación. idea. Vale, lo que dice él, cómo conecta la encarnación con la esperanza. Es de un par de textos del primer capítulo. Dice, Dios parece haber elegido manifestar lo invisible en lo que llamamos lo visible, de tal modo que todo lo visible es la revelación de la difusiva y perpetua energía espiritual de Dios. Una vez una persona reconoce esto, es difícil que vuelva a sentirse sola de nuevo en el mundo. La fe, la esperanza y el amor son la misma naturaleza de Dios y por lo tanto la naturaleza de todo ser. Esa bondad no puede morir. Cada una de estas 3 grandes virtudes, la fe, la esperanza y el amor, deben incluir a las otras 2 para ser auténticas. El amor siempre es esperanzado y fiel, la esperanza siempre es amorosa y fiel, y la fe siempre es amorosa y esperanzada. Estas son la misma naturaleza de Dios y por lo tanto es la naturaleza de todo ser. Y a mí como que me ha dejado muy loca porque viene Navidad y siempre hablamos de qué alegría nos da que Jesús haya nacido. Entonces de repente te encuentras con Richard Rohr diciéndote, espera, que esto va más allá, ¿no? Y claro, es como, eh, para mí Sí, tiene mucho sentido. sí, toda la cuestión de observar, ¿no? Observar a Dios a través de lo visible, como él dice, ¿no? Mm, Yo creo que encaja perfectamente, además, con lo que los salmos dicen, siempre y cuando los leas de una forma alternativa, ¿no? Es cuando dice que, que hay un mensaje sin palabras, ¿no? Sin palabras, que es la misma creación, una cosa que a mí me gusta mucho, puede estar un poquito loco a ese nivel, ¿no?
porque tengo que hacer un esfuerzo imposible, un esfuerzo grande, ¿no? Cuando salgo al balcón de casa, porque hay mucha contaminación lumínica, ¿no? Y me gusta mirar al firmamento, entonces me pongo así, ¿sabes? Para que no me entre la luz y poder ver las estrellas. Y estos días que estaba en Valencia, ahí en casa de mi buen amigo Eduardo, en Mislata, resulta que no hay apenas contaminación lumínica y me encantaba salir por la noche porque veía el firmamento. Y yo digo, veo a Dios, ¿no? Veo a Dios. No estoy diciendo que eso es Dios. Lo que estoy diciendo es que veo a través de eso rastros importantes de Dios. Y me da la impresión que Error va en ese sentido, ¿no? Que no reducimos solamente algo tan central en la fe cristiana como es el hecho de la encarnación de la palabra, ¿no? Pero debemos ir más allá. Pues sí, porque cuando Dios crea, expresa su carácter, ¿no? Y expresa algo de él, ¿no? Algo de él. Y a través de eso que expresa, el ser humano, que está creado a la imagen de Dios, pues puede atisbar esto, lo que sucede otra vez que lo que decía anteriormente, ¿no? Esa luz que tenemos ahí, pues está ya muy conforme vamos creciendo, la vamos entenebreciendo, ¿no? La idea es ir más allá de lo que puede ser una ortodoxia sin vida, ¿no? Sin vida. Entonces ahí yo creo que entra mucho, que es lo que él va a afirmar en todos sus libros. Él en un sentido es un místico. Y yo personalmente soy místico de andar por casa, pero místico. A eso me decía mi esposa, ¿no? Que tú dije, eres un místico. Vale, pues muy bien. Sí, lo reconozco, pero la idea Pero es es un buen entrar. insulto ese, ¿eh? Ese Sí, insulto. es entrar en la experiencia de Dios. Por eso en los últimos, sobre todo, siempre lo he hecho. Pero a raíz de la pandemia me he dedicado a escribir meditaciones, eso que se llaman, que no me gusta, devocionales. A mí esa palabra, ese calificativo no me gusta, ¿no? Está Devoción. bien eso. Porque toda la vida es una devoción a Dios, ¿no? No es un devocional, es que mi devoción es Dios, es verlo, contemplarlo, ¿no? E incluso en las personas que consideramos y calificamos de malvadas, ¿no? Podemos encontrar, ¿no? La bondad de Dios en ellos en ciertos momentos, ¿no? Te da visión, ¿no? Fe, esperanza y amor, dice. Sí. Claro, claro. Pero aquí recurro a Pablo, que lo más importante, lo que es eterno y que va de eternidad a eternidad, es el amor. Y Dios se manifiesta a través de lo que vemos, de la creación, de los seres humanos. Yo personalmente, está la concepción que me lleva a mirar hacia afuera y veo, entre comillas, veo. Miro hacia adentro y veo. Porque ahí está Dios. Y mira que no soy platónico, algunos se extrañarán, no soy platónico. Pero sin embargo, digo, miro hacia adentro y veo. Pero es que además hay una expresión de Pablo en Hechos, al menos dicen que lo dijo Pablo, ¿no? Pero me parece muy interesante, que en Dios nos movemos, vivimos y somos. Por lo tanto, vivimos en Dios, todos vivimos en Dios, ¿no? Bueno, los que sepan del tema pues dirán, bueno, tú eres panenteísta, ¿no? No panteísta, panenteísta. Pues sí, soy panenteísta. Creo que todo está en el ser. Sí. Entonces, creo que ahí nacen unas relaciones con la trascendencia, una trascendencia que desde el punto de vista de la fe no es simplemente energía. Incluso cuando Rohr habla de energía espiritual, no debemos malinterpretarle en ese sentido, ¿no? Entonces, yo digo, vamos a ver, miro hacia afuera y veo a Dios. Miro hacia adentro y veo a Dios en esa luz, ¿no? Que Dios pone en mí desde siempre, ¿no? Pero es que además vivimos en Él. Por eso dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Estaba ¿Dónde? pensando yo en ese versículo. Sí, pues mira, ¿dónde huiré? No, es que es imposible huir de Dios. Es que estamos en Dios. ¿Cómo vamos a huir de Él? Estamos en Dios. Otra cosa es que tengamos, que cultivemos, digamos, lo que Rohr dice, el silencio, la meditación, la contemplación, el saber leer las escrituras y otros textos, ¿no? Porque evidentemente confesamos
como cristianos, que es a través de la Biblia, o que la Biblia, las Escrituras son un lugar privilegiado, lo que yo digo, un lugar privilegiado de encuentro con la palabra, que es Cristo, que es Cristo. Pero si bien es un lugar privilegiado, hay otros lugares donde me puede salir al encuentro esa palabra, ¿no? Y todos hemos tenido esa experiencia, aunque la neguemos, la reinterpretaremos. Leemos un poema y remueve nuestros corazones. Escuchamos una música, una canción, remueve nuestros corazones y descubrimos verdad ahí, ¿no? Verdad. A mí que me gusta el jazz, pues alucino con el jazz, ¿no? Con el jazz, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo soy muy ecléctico en gustos musicales, ¿no? O sea, porque y digo, ojo, tú, esto es lo que dice. O leo un poema y me siento por dentro que todo mi interior arde. Y todo eso lo experimentamos todos en algún momento, ¿eh? Una novela, una frase de una novela. Me gusta leer, que no es novelista, a María Zambrano. Para mí es una diva, ¿eh? Ahora ya es platónica a tope, ¿no? O sea quiero decir, platónica, bueno, es más cosas, ¿no? Tampoco quiero ser simplista en esto, sería incorrecto y ejercería de fantasma, ¿no? Pero María Zambrano es una persona que tiene una sensibilidad espiritual de lo trascendente, ¿no? A mí me ha ayudado mucho. Ahora, ¿ella era cristiana? Pues no. Muchos hablan de Etty Hillesum, no sé cómo se pronuncia, la Hillesum esta que escribió de una biografía, un diario, ¿no? Judía. Ella no era cristiana. Ahora tú lees su diario y su experiencia de Dios, dices tú. Cuando yo leo la poesía de los sufís, digo, vamos a ver, este que es muy célebre, el Rumi, que es fabuloso, ¿no? O sea, pero tiene unos versos y unos poemas para hablar de la mística, de su experiencia y demás. Ahora, ¿él era cristiano? No, él era musulmán. Sufí, que los sufís están un poco así entredicho, ¿no? en el Islam, porque son muy libres. Pero bueno, es lo que quiero trasladar, ¿no? Espero que los que nos escuchen me entiendan, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo te entiendo, ¿eh? Me puedo encontrar con Dios. A veces lo cuento, yo lo he contado, mis hijos están hartos de oírme, ¿no? Y luego los que de la iglesia, de la comunidad y demás también, porque cuando lo digo, ¿no? Yo recuerdo que era muy jovencito, ¿no? Y mi cosa era Dios, ¿no? Aparte yo tenía mis traumas por educación religiosa, pero iba un día, yo me he criado en Zaragoza, en Aragón, iba caminando, ¿no? E iba pensando en Dios, o sea, es una cosa, ¿no? Pero esto no lo decía de cara a la galería, ¿no? A la galería yo tenía otras ideas, pero por dentro iba la procesión, como se suele decir, ¿no? Iba diciendo, Señor, bueno, Señor, esto es ya muy evangélico, le diría a Dios, yo no sé cómo le dije, ¿no? La cuestión es que le digo, oye, ¿tú existes? ¿Tú existes? Esto es muy existencial, ¿Tú existes? Si existes, fíjate lo que digo, dame algo, ¿no? Iba cabizbajo pensando en estas cosas. Y entonces iba por una calle que estaba en obras y estaba totalmente sin adoquines. En aquel tiempo eran los adoquines lo más común, sin aceras. Iba y de pronto veo en el suelo una cruz vieja, sarnosa, ¿no? ¿Sabes? Y demás. Y la cogí. Y en ese momento sentí, y digo sentí, lo digo bien, ¿eh? Sentí que alguien me estaba hablando a través de esa cosa casual, llámalo como quieras, pero para mí fue muy significativo. Y lo sigo manteniendo, ¿no? A mis años y con mis estudios teológicos y algunos se sorprenden cuando lo explico, ¿no? Pues para mí eso fue importante, ¿no? Entonces, Dios nos sale al encuentro a través de lo visible, a través de la experiencia y debemos ser capaces de tener ojos para ver. Porque si no somos capaces de ver esto que estamos diciendo, la esperanza se esfuma. Sí, totalmente. Yo es que lo que me llama la atención es que precisamente en el discurso más tradicional que yo he escuchado un poco de iglesia, algunas veces, no siempre, porque yo también siento que la iglesia como comunidad es una bendición enorme, pero ciertas formas de institucionalidad, de dogmatismo, anulan la esperanza. De hecho, hoy estábamos hablando un poco de eso, porque yo creo que la experiencia esta que tú cuentas de que
hemos sentido que Dios está conversando con nosotros a través de muchas Correcto. cosas de la existencia, de la vida, del día a día. A mí me pasa muy a menudo. De hecho, me pasó el otro día viendo el documental este de los Beatles que han sacado, que son 6 horas de la grabación de, Sí. de Let It Tengo Be. que verlo, eso tengo que verlo ¡Ay, eso, porque me madre gusta mía! A mí me mucho. dejó, porque yo, claro, no estoy tan, o sea, yo, pues los Beatles existen, como mis hijos ya son un clásico, o sea, para mis hijos Sí, son como música clásica, o sea, es una cosa. Y te sí. das cuenta de que conectas muchísimo con su proceso creativo y en ese proceso creativo hay una parte espiritual y a mí me pareció que digo, son las personas menos, o sea, menos cristianas a las que te puedas acercar en un sentido estricto del término, pero cómo conecto yo con su ejercicio creativo, yo pensando en mí como persona creativa, ¿no? Artista un poco, ¿no? Pero para mí también fue una forma de hablar y sobre todo de inspirar a buscar nuevas maneras de crear, a buscar nuevas maneras, ¿no? Para mí fue un diálogo espiritual acerca de la creatividad y acerca de cómo buscarla y acerca de Mm. cómo fomentarla, ¿no? De dónde surge la inspiración, de cómo tienes que trabajar en ella. Para mí fue un diálogo con Dios, pero claro, tú explica eso a la Sí, gente. bueno, es que eso dice, bueno, no, no. Por eso digo que las escrituras son el lugar privilegiado. Para mí son Sí. un lugar de encuentro, ¿no? Con la palabra viva que es Jesús, el Cristo, ¿no? El Cristo. Y hay una experiencia, mira, aquí voy a añadir algo, ¿no? Creo que haríamos bien en leer pausadamente Primera carta a los Corintios capítulo 2 cuando habla de esa comunicación de espíritu a espíritu, ¿no? Entonces, claro, alguien dirá, bueno, por ahí te puedes perder. Bueno, vale, pues déjame que me pierda, ¿no? Déjame que me pierda porque me perderé yo solo, no me perderé en el pensamiento de otros, ¿no? Pero claro, la idea es que yo entiendo, vamos a ver, yo me siento ante las escrituras y hay un espíritu eterno que las inspira. Ese espíritu entiendo que está en nosotros, que está en nosotras. Y entonces se da una comunicación que va más allá de las palabras que lees, más allá de la letra, ¿no? Más allá de la letra. Por eso hace algún tiempo yo cuando escribo algún articulito son artículos de opinión, no pretendo hacer teología, yo lo que quiero además es que todo el mundo me entienda. ¿Eh? Y dije, lo titulaba, lo publiqué en Lupa Protestante, ¿no? Jesús se dejó muchas cosas en el tintero, lo titulé así. Porque sí, se dejó muchas cosas en el tintero. Por eso en el Evangelio de Juan Amar dice que hay cosas que os diría, pero no las podéis sobrellevar. Pero vendrá el Espíritu de verdad y él os conducirá, ¿no? Y claro, a mí me hace gracia, ¿no? Porque podría haber dicho, bueno, ahí tenéis la Torá, ¿no? Ir a la Torá y entonces ahí estudiarla. Vamos, que sí, que amén, que hay que estudiarla, ¿de acuerdo? Pero es que hay algo más, ¿no? O cuando, por ejemplo, Juan en su primera carta, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque tenéis la unción del santo. Ese texto hace mucha pupa, ¿no? Hace mucha pupa porque no te dice que leas un texto teológico, sino que atiendas a la voz. Y yo sé que esto tiene todos los peligros que tú quieras, ¿no? Atender a la voz del Espíritu, ¿no? La voz del Espíritu. Y hay que tener los ojos, también los ojos abiertos, Sí. pero los oídos abiertos para, para poder escuchar. No sé, Rohr creo que habla de algo de eso, pero no sé si habla en La Biblia y su espiritualidad o en otro libro, o tal vez en este último librito que he leído, ¿no? Que es cortito Vale. y es ameno. ¿Cómo se llama? ¿El mundo? El mundo, la carne y el diablo. Vale, vale. Que nadie se asuste del título, ¿eh? Sí. Hay que leerlo, Sí. aunque su obra fundamental, porque su obra final yo creo que aquí es un compendio de toda su pensamiento, que es Pero también hay otro librito que te decía antes, que al final no te lo he enseñado, Sí, es y que lo verdad. digo, Cítalo para, porque así luego podemos sí, buscarlo, sí, lo ponerlo digo por para ahí. los que nos escuchen, se llama La Biblia y su espiritualidad. Ujú. Es una joya, Suena muy bien, ¿eh? de Richard Rohr. Y- Está publicado por Salterre. pues, bueno, sí, si lo han publicado ellos ya me fío. Sí, sí, entonces, esto lo leí, mira, aquí lo tengo, en el 2018, hace pues 3 años, ¿no? No, pues no es tanto, yo Tres pensaba que años. era más antiguo. O sea, Está bien que podamos bueno, tener cuidado, material de él. el libro será más antiguo, el que es nuevo soy yo. Sí, ¿no? ¿Eh? Ah, vale. El libro,
El No, libro pero se por ejemplo, a publicó en mí me ha sorprendido porque, a ver, es verdad que la parte mística desde el protestantismo no se ha trabajado muchísimo. No, en absoluto. Entonces yo creo que parte de la nueva espiritualidad, de los cambios que está habiendo en la iglesia global, por así decirlo, hay un acercamiento que yo creo que tiene muchos puntos en común con la mística. No me atrevo a decir que sea místico, pero tiene mucho que ver con eso. Sí. Tanto en personas que vienen de entorno protestante como de entorno católico, como de personas que vienen de entorno de fuera de la iglesia. Realmente hay esa intención que se habla de esa nueva espiritualidad, por así decirlo, pero en el fondo es la espiritualidad antigua, no es una nueva, ¿no? Entonces, Claro, me llama mucho la sí, atención porque error, pues claro, te ayuda mucho a entender eso que es un run claro. run que muchos estamos teniendo de fondo en nuestra propia vida personal. Así que estamos haciendo aquí Eh, publicidad de la buena, ¿eh? Hoy. yo creo que sí, bueno, al menos para nosotros, es de la buena, no sé para otros que nos escuchen, pero espero que sea de Sí, beneficio, ¿no? sí, Pero claro, vamos a ver, yo creo que hay que leer los... Vamos a ver, la Iglesia no comienza en el siglo XVI con la Reforma, ¿no? ujujú, Eso es importante. Y la Reforma, evidentemente, reacciona a muchas cosas, ¿no? A muchas sí, cosas. Bueno, hay que sacralizarla. No, hay que aprender. Tú lees a Lutero y hay muchos Luteros. O sea, depende de qué leas, pues lo que leas. Pero hay una reacción hacia la mística en general. Igual que creo que lo hemos mencionado, no sé si ahora o en otro momento, ¿no? El tema del pietismo, ese rechazo al sí, pietismo, ¿no? Sin mm, recoger lo que es la esencia del pietismo. Entonces la mística está bajo sospecha y más el pensamiento este de error es muy, y de otros, no solamente de error, incluso de gente que no es cristiana, ¿no? Que mm, también trabaja el tema de como horror, ¿no? A otros niveles, ¿no? Pero que no hay nada nuevo, ¿no? Y uno debe leer la espiritualidad antigua, hay que leer a las místicas, no digo los místicos, a las místicas, ¿no? mm. Eh, eh, y a mí, para mí ha sido, ¿quién es? Se me ha ido el nombre ahora, me cacho, ¿es la Bombingen o quién es? La que ella tiene visiones, no me hagáis caso los que escucháis, ¿eh? Porque yo con los nombres soy fatal, ¿no? Bueno, Pero os aseguro que lo he leído, lo que lo he podemos leído, buscar ¿no? y luego tenemos la maravilla del Sí, podcast sí, que lo ponemos luego sí. debajo en la información. Ah, Luego muy ya. bien, pues sí, luego Sí. lo digo, pero por ejemplo ya tiene unas visiones, tiene visiones, ¿no? Claro, dice, ay, visiones, visiones, vamos a ver. Que tuvo visiones yo no lo discuto, pero es que además era una mujer muy inteligente, ¿no? Entonces a través de las visiones ella da lo suyo, Claro. da su visión del asunto. Mm. Y a veces cuando ella se da cuenta de que se va un poco de la ortodoxia, pues dice, bueno, pero yo con todo me sujeto a lo que la iglesia dice, no sé si era siglo XVII o no, que va mucho antes. Sí. Qué barbaridad, estoy diciendo, puede ser siglo XII o siglo XIII. Bueno, Ah, qué ya lo interesante. miraremos Sí, sí, y lo lo aclararemos. buscaremos y pondremos por ahí Bueno, información. ella habla de Jesús, nuestra madre. Ay, madre mía. Jesús, nuestra madre. Si lo tomara esto o lo escuchara esto, algunos que conocemos, ¿no? Ah, Dios mío, pero ¿qué pasa? La apostasía está. Pero ya en estos siglos pasados hubo gente que tiene la intuición, mujeres, mm. no podía ser de otra manera, ¿no? Pero llega a decir que Jesús es nuestra madre. Es esta que decía siempre en sus visiones, y eso lo he hecho mío, porque tiene relación con la esperanza. Dice, que Jesús le dice, todo acabará bien. Mm. Bueno, Y yo digo, todo esto que vemos ahora acabará bien. mm. Es un mensaje muy, muy bíblico, porque bueno, Sí. el último segmento de Podcast del Camino, que es el que va a la par de este, estuve estudiando Apocalipsis y no puedes Ah, llegar a otra conclusión que no sea sí. Apocalipsis. Es un libro de felicidad absoluta. Lo que pasa es que no lo entendemos, pero es la No, felicidad absoluta, final. nos quedamos con lo truculento y con las metáforas, ¿no? Sí, Entendiéndolas de forma literal. Yo, sí, vamos, lo voy a decir así y si a alguien no le gusta, pues está bien, ¿no? Tampoco a mis años y vamos a ver. Y yo es que veo esa idea que dicen, Jesús vino como el cordero, ¿no? Pero vendrá como el león de Judá. Claro, ves el Apocalipsis ahí, que con montado en un cabello blanco, con manchado de sangre hasta arriba, ¿no? Y demás. Vamos a ver, oiga, mire, me es imposible, ¿no? Una historia que acaba en un apocalipsis in misericordia. mm,
donde solamente hay sufrimiento. Yo digo, eso no revela el espíritu de Jesús, revela nuestro espíritu de vendetta, ¿no? De Sí. venganza, ¿no? ¿Sabes? A estos pecadores que se van al infierno, pero ya veréis, ¿no? Y ya más, cuando ya te vas en la escuela en la que yo fui formado, Mm, yo procedo de asambleas de hermanos, de las que yo he aprendido mucho y a valorar las escrituras como algo central, pues mm. bueno, yo me eduqué desde que conocí al Señor, pues como lo que se llama esta escuela dispensacionalista, ¿no? O sea, Sí. el rapto pretribulacional. Y en eso fui enseñado, Mm, pero claro, siempre escuchaba las conferencias proféticas y escatológicas, ¿no? Que dio alguno de mis profesores famosillo en aquel tiempo en este país, en España, ¿no? Especialmente en Cataluña, luego fue para y sigue por ahí, que daba unas conferencias escatológicas que aquello era, o cuando vino un tal Hal Lindsey a Barcelona, mm. que escribió un bestseller que se hizo de oro con ese, que es La agonía del planeta Tierra. Ah, Este libro fue un bestseller y no había evangélico de mi generación que no lo hubiera leído, ¿no? Ahí te daba todo. Pero en uno de sus sermones decía que esta es la generación en la que Cristo va a venir. Esta es la generación, decía, ¿no? Pero todo truculento, ¿no? mm. Y cualquier señal que ocurría era positiva, que había la crisis del petróleo famosa. Maravilloso, el Señor está cerca. Aprovecho este breve interludio para invitaros al taller y club de lectura bíblica que va a comenzar en enero. Y se nos ha ocurrido juntarnos para hacer una cosa que es muy loca, que es aprender a leer la Biblia a partir de otras obras de la literatura universal. Lo que vamos a hacer es una primera temporada en la que nos reuniremos el último jueves de cada mes, durante 4 meses, para hablar de géneros modernos y cómo aprender a leer esos géneros nos ayuda a entender la Biblia como una obra literaria, en vez de pues como, no sé, como un libro mágico caído del cielo o como un compendio de teología o cualquier cosa de esas que nos suele pasar. Tenemos pensados crossovers tan locos como Frankenstein con el primer libro de Samuel, o juntar a Lorca con los Salmos y ver qué ocurre, leer a C.S. Lewis y la primera carta de Pablo a los Corintios, o por ejemplo intentar averiguar los mecanismos de cómo escribir algo fidedigno con los recuerdos ajenos, juntando a Indro Montanelli con el Evangelio de Lucas. Para apuntarse solo hace falta ser mecenas del Patreon, y os dejo en la cajita de descripción aquí abajo toda la información que necesitáis. Y hasta aquí la pausa para la publicidad. Muchas gracias. A mí me parece muy interesante porque yo, por ejemplo, no me he criado en un entorno dispensacionalista, pero gran parte de eso sí me ha llegado igualmente, como que es la única interpretación posible y no era para nada un entorno dispensacionalista, ni de lejos, el entorno en el que yo me crié, en la iglesia, pero me llama la atención cómo se convierte en, o sea, cómo se acepta una versión, una explicación como la única verdad posible, ¿no? Se acaba convirtiendo en la única explicación y cuando tú te acercas al propio texto bíblico con tu aprendizaje de que quieres tomártelo en serio, de que quieres tomártelo literalmente, entre comillas, si realmente te lo quieres tomar literalmente, no puedes creer esas versiones. A mí me ha pasado muy a menudo, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía antes del Salmo ese, ¿a dónde huiré de su presencia? ¿No? Y sin embargo tenemos un montón de textos y de canciones que hablan de entrar en la presencia de Dios, de ir a la presencia de Dios. Pero si ya hay un salmo que te está diciendo que no te puedes ir de la presencia de Dios, que es un poco esta idea, ¿no? De error, de que lo que tú decías, ¿no? De que realmente se Bien, puede percibir a Dios en estamos todas ahí. partes, de que estamos en Dios, ¿no? Este tipo de enseñanzas no terminan de encajar. Entonces acaban creando unas disociaciones que al principio no parecen muy obvias, pero yo sí he visto a la gente ya sobre todo de mi generación, que llega un momento en que tú ya no puedes seguir coexistiendo, o sea, viviendo una vida espiritual sana con esa cantidad enorme de ideas contrapuestas, ¿no? Ya. Dios está en todo, pero tú a la vez tienes que entrar en la presencia de Dios. Vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? En la iglesia somos nosotros, porque lo lees en la Biblia, pero luego tú tienes que ir a la iglesia, que es el templo, y es el único sitio autorizado donde tal. Eso tiene mucho que ver con la otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Sí, Que era dime. sobre, me gusta mucho lo que has estado explicando de error, así a grandes rasgos, pero me interesa mucho el otro libro que has dicho desde el Terra y si ya lo conseguiré por ahí. Sobre todo porque creo que en el momento en el que estamos, la gente se está planteando mucho si la experiencia espiritual que están viviendo cabe dentro de la experiencia de la iglesia.
de la Iglesia como institución. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Yo creo que hay una cuestión ahí que al menos yo he hablado últimamente con mucha gente que para poder ser cristianos como ellos sienten que debe seguir a Dios, como deben seguir ese crecimiento espiritual que el propio Jesús anima Sí. leyendo la Biblia y creciendo con otros, se dan cuenta de que no cabe esa experiencia espiritual dentro de ese filtro, ¿cómo decirlo?, de la experiencia de una iglesia institucional, normativa, que lo controla todo a través del culto. Como que yo vengo de una generación que, por desgracia, creo, aunque yo creo que seamos la única generación que hemos pasado por ahí, se nos ha enseñado que la experiencia espiritual tiene que pasar por la iglesia. Es la iglesia, el pastor, los líderes, la denominación, la teología, la que determina qué clase de experiencia espiritual tú vas a tener, ¿no? Y tiene mucho sentido lo que dice Rohr, porque lo que se experimenta, en cambio, es que en realidad nuestra vida espiritual es personal, la vivimos con Dios, lo que decías de la mujer esta, la mística medieval. Esas experiencias muchos nos pasan, pero claro, no encajan en el marco cerrado de ciertas construcciones de iglesia. Y entonces llega un momento en que nos vemos en la necesidad de decir, ¿a quién vamos a seguir? ¿A ese marco cerrado de iglesia o vamos a seguir la experiencia que el propio Dios parece que nos está inspirando a seguir? No sé muy bien si me estoy explicando, ¿no? Sí, no, yo sí te capto la Sí. idea que estás expresando, Sí, ¿no? pero muchos nos han enseñado que la única manera de relacionarnos con Dios es a través de la La clase. iglesia. Si vamos a la iglesia el domingo, si vamos al culto, si participamos en las actividades, entonces Dios está contento con nosotros. Y como que eso es todo lo que Dios pide de nosotros, que vayamos al Ya, culto, que hagamos las actividades, que hagamos no sé qué, que nos relacionemos con Él a través del sermón del pastor. sí. Y sin embargo, cuando tú abres tu Biblia, que te han enseñado a leer, te das cuenta de que no funciona así, de que no puedes tener una vida espiritual sana en ese marco cerrado. Al menos ha sido también mi experiencia, sino que la experiencia comunitaria es una consecuencia de ese, lo que tú explicabas antes, de ese vivir constantemente en esa contemplación de Dios, en esa meditación de su existencia, en ese buscarle a través de la realidad visible, que es lo que dice Rohr. No sé si me estoy explicando o se me ha Sí, me he vamos a puesto un ver. poco así. Por eso creo que he dicho antes, ¿no? El concepto de comunidad, concepto de iglesia, ¿no? Porque, mira, hay palabras, conceptos contaminados. Mm, Iglesia es uno de ellos. sí. Podría enumerar otros, ¿no? Salvación, concepto contaminado. Ujú. De tal manera que cuando hablamos de iglesia o hablamos de salvación y demás, ya hay toda una, digamos, una especie de catecismo detrás, que es lo que estamos expresando a través de lo que estamos diciendo. Iglesia. Bueno, cuando Jesús habla de iglesia, en Mateo, probablemente así lo dijo Jesús, ¿no? O cuando Pablo, que habla de iglesia, evidentemente, no está hablando de institución, ¿no? Está hablando de asamblea. La palabra es asamblea. Mm. Eclesia, asamblea. Y traduce en la Septuaginta cajal, que es asamblea también. Y entonces, si yo digo que voy a una asamblea, mira, este domingo voy a una asamblea. La gente lo que me va a entender es que voy a un sitio donde se puede conversar, dialogar, donde se van a tomar decisiones, se van a proponer ideas. Digo, voy a una iglesia y lo que tú dices, vas a escuchar el sermón del pastor. En este caso, si me toca, pues será un Que no digo que servidor. esté mal, que no digo que esté mal, ¿eh? No, 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 que Aclaro, ¿no? tampoco, no, tampoco lo digo esto por nada, ¿no? Sí, sí, Lo sí. digo por lo que te voy a decir, ¿no? Mm, Lo que voy a decir en un momento, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay que descontaminarlo. Algunos hablan de deconstrucción a otro nivel, ¿no? mm. Pero voy a hablar de descontaminar para no herir susceptibilidades, ¿no? Descontaminar. Está muy Están bien ese término, contaminadas. sí. Descontaminar, ¿no? Hay conceptos que ya están infectados de un montón de teología, depende de la escuela que tú lleves, etcétera, ¿no? Entonces, el culto como tal, es que me lo pienso porque no quiero equivocarme, ¿eh? No existe en el Nuevo Testamento el culto. O sea, algunos se piensan de que la primera generación de cristianos, en la segunda mitad del siglo I, pues iban al culto el domingo, ¿no? Pues mire, va a ser que iban el sábado. Mire por dónde iban el sábado, ¿no? El sábado. Y no soy sabatista, igual me da que ser sabatista que dominicalista. No sé si eso es un... La cuestión está que ellos iban el sábado,
el sector judío, ¿no? Hebreo, que era mayoritario en aquel momento, mientras el templo duró, iban al templo también, al templo. Y ahí digo, sí, al templo de Jerusalén. Eso lo vemos hasta en Pablo, ¿no? Que se mete ahí hace un voto y demás. Es decir, que hay unas ligazones ahí que es otra historia a lo que vivimos ahora. No estoy diciendo que debamos volver a los inicios. Eso es un imposible. Nunca uno puede volver allá. Vamos a volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Eso que usted qué me está diciendo, eso es una tontería, una estupidez. Y yo lo he dicho cuando era joven, hay que volver a... No, es que no. Hay que volver a los textos fundantes, sí. Hay que volver a los textos que fundan nuestra fe, en este caso, las escrituras, tanto las judías como las cristianas o judeocristianas, ¿no? Y claro, vamos a ver, luego ya en el transcurso de la iglesia uno lee, y lo digo así, ¿no? Uno lee a los llamados padres apostólicos, ¿no? Que algunos escriben posiblemente, esto siempre son, hay que decir posiblemente, o a final del siglo I o a principios del segundo siglo, y cuando tú lees a Ignacio de Antioquía, que soy tocayo de él, solamente de nombre, entonces uno se da cuenta, Ignacio de Antioquía, Clemente, etcétera, que dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Con los textos fundantes. No estoy poniendo en tela de juicio su fe, su sinceridad. Lo que estoy diciendo es que la Iglesia sufre ese proceso que tú dices de institucionalización. En el siglo V, VI, ahora no sé qué, el autor se queja en un sermón de que la gente no va al culto. Lo que pasa hoy, pasaba, siempre ha pasado, que iban al culto y entonces, hace no sé si, no sé quién era el padre este, siempre se dice el cuarto o quinto, ¿no? Que algunos no vienen al culto porque se quedan en casa, porque se quedan en sus trabajos y demás. Y yo os lo digo esto no para que habléis mal de ellos, sino para que les animéis a que vengan al culto, a la misa. Como lo quieras llamar, a la misa, al culto, lo que quieras, ¿no? Entonces siempre ha habido una lucha en el cristianismo, en el momento en que se institucionaliza y adquiere formas que son ajenas, en muchos casos, al mismo concepto de sinagoga, pues entonces que se crean otros problemas. O sea, y son estos problemas. Todo gira en torno al culto. Yo personalmente, mira, creo en la comunidad. Bueno, creo en la comunidad. Creo en la iglesia. Sí, eso dice la confesión de fe, ¿no? Los credos. No creo en la iglesia, ¿no? Vale. Yo no creo en la iglesia, creo en Dios, ¿no? En el Dios de Jesús, ¿no? Eso para mí es importante. Pero creo en la iglesia en tanto en cuanto comunidad, porque es en la comunidad donde uno puede expresar relaciones, donde puede haber o debiera haber transparencia, donde uno puede decir lo que le rote, hombre, con la cabeza bien puesta y demás, ¿no? Y donde se puede hablar y dialogar. Esa experiencia, pues, no existe, pero incluso en las iglesias más institucionalizadas se puede dar el fenómeno de promover la libertad de pensamiento. Es decir, vamos a ver, y yo no es para hacer propaganda de mi iglesia, no es perfecta, ¿eh? Yo me siento muy a gusto, ¿no? Pero quiero decir, hablo de mi iglesia local, ¿eh? Entonces, yo lo que digo es, vamos a ver, ¿qué talante queremos comunicar? Primero, yo les digo, gracia, esperanza y misericordia. Eso es mi fundamento. Yo no quiero avergonzar a la gente, que Ross dice algo de eso, ¿no? Avergonzar a la gente con sus pecados y frotarles por la cara a los pecadores que son y los malos que son, ¿no? Porque somos depravados, ¿no? Somos gente mala, perversa. Esto lo dicen algunos predicadores que circulan por la red, ¿no? Y demás. Eres malo, eres malo. Es como si a un niño le dices todo el día, eres malo, eres malo, eres malo. Y al final, pues se lo cree que es malo. No hay bondad, ¿no? Ya dice el profeta, tus obras son como trapos de inmundicia, ¿no? Madre mía, horroroso. Soy un saco, lo voy a decir en catalán que suena más fino, un saco de merda, ¿no? ¿Entiendes? ¿Sabes? Sí. Oye, vamos a ver, tenemos una dignidad, Dios nos ha creado. Con esto quiero decir, para no irme por los ceros de Úbeda, y eso que está muy bien, los ceros de Úbeda, de que la Iglesia, incluso en la forma cultica litúrgica, que yo no soy muy amigo de liturgias, también lo digo, ¿no? Yo tengo unos básicos, ¿no? Y ya está. Promover la libertad y ser realistas a la hora de predicar. Realistas. Hablar de lo que nos preocupa.
Y a veces lo que nos preocupa a los cristianos y cristianas justamente es de lo que habla Rohr, ¿no? De la experiencia de Dios, de la espiritualidad, del mal que sufro. Que a la gente lo que nos preocupa, no sé si opinarás, ¿eh? Mira, me Mm, encantaría que dijeras, pues no va la cosa por ahí, ¿eh? Porque es una convicción y si alguien me la echa por tierra, pues bienvenido, porque significa que da un paso más a la verdad, ¿no? mm. Pero a la gente, a nuestra gente, hablo de cristianos y cristianas, Sí. oye, la experiencia de Dios. Y como hay una sublimación tremenda, por eso a mí me da un poco de yuyu, ¿no? Estar hablando de experiencia de Dios, de encuentro con lo trascendente, porque pueden pensar, este tío alucina o es un no más o te ponen en un pedestal de espiritualidad. No, yo tengo las mismas luchas que cualquier hijo de vecino, mis dudas, mis historias, mis retrocesos, eso es la vida. Y eso es Mm, lo que me ha preocupado siempre como cristiano, desde joven. Y eso mm, entiendo después de, oye, pues llevo varias decenas de años, ¿no? Como pastor, yo he oído mucho. Yo lo que veo es que hay mucho dolor en el pueblo de Dios. Mira, ya sí. me lanzo por ahí. Hay mucho dolor encubierto, encubierto, y que se Mm, enmascara con coritos y canciones alegres, ¿no? Con mm, sublimación de la fe. Eso es misticismo barato, eso es misticismo de andar por casa. Eso no es la mística cristiana, ¿no? mm, Entonces, claro, creo que el culto, si no se puede hacer de otra manera, y tengo experiencia de otra forma de cultos, ¿no? Porque hace muchos años, junto con otro, fundé una comunidad que se llamaba El Camino en Barcelona, que fue muy discutida, ¿no? Y demás, donde la conversación en el culto era primordial. ujú. Hoy es muy difícil, ¿eh? Porque la gente no estamos acostumbrados a hablar en el culto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Ese es un ¿Sabes? problema. Entonces yo, Sí. yo exponía lo mío, en aquel tiempo sí predicaba todos los domingos, predicaba, bueno, yo no predicaba, lo que hacía era coger el sermón de la montaña, me acuerdo, nos pegamos 1 año o 2 años con eso. Mm, Pero luego se abría el tiempo a preguntas. Y bueno, ahí comenzábamos a las 11 y podía ser a las 2 de la tarde y estaré todavía ahí. mm, Pero la gente no se iba porque claro. participaba. No Claro. sé si me entiendes. Entonces yo creo que si la predicación, todo, va en una línea abierta, que no digo desmadejada, ¿no? Mm, Que, desde el liderazgo, que poco me gusta, ¿no? Esa palabra, pero bueno, la vamos a asumir, sí, te ¿no? Esa entiendo. es la Sí. realidad, ¿no? Desde el liderazgo y demás, ¿no? Desde el consejo de iglesia, lo que sea, ¿no? Pues se promueve la libertad, ¿no? O sea, yo vamos a ver si a mí, yo hablo de mi experiencia como pastor, ¿no? Mm, En mi iglesia no es una iglesia grande. Además, siempre digo de que, claro, hay muchas iglesias que crecen, pero crecen de gente evangélica que está quemada en su iglesia, va a esa hasta que acaba quemándose. Es el nomadismo que habla de dolor. Eso habla de mm. dolor, ¿eh? Sí, 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 No es una critico a los historia de dolor. nómadas, sino al dolor. Son historias de dolor, ¿no? Pastores y pastoras debemos ser capaces de dejar respirar a la gente, que respiren. Que si un domingo faltan, no estéis ya el domingo por la noche llamando por teléfono a ver lo que ha pasado, fiscalizando. Mm, Deja respirar, o el lunes, o llamadita, oye, que no te vi ayer el domingo, y te están diciendo, ¿cómo es que no has venido? ¿No? Ya te sí. están pidiendo razones. Por muy pastoral que seas, estás pidiendo una explicación de por qué no han venido. Bueno, deja respirar, a no ser que sepas que hay un problema de enfermedad o una cosa grave y tienes que, o sea, Mm, pero es que tengo que ir yo como pastor, pero es que yo lo que les digo, vamos, aquí no hay un pastor, aquí somos, si somos 60 o 100 o lo que seamos, son 100 pastores, o sea, no me tengo que decir las narices con estas cosas, ¿no? Pero entonces hay una fiscalización por ese interés del culto, o sea, lo primero que te preguntan, a mí cuando me ven, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Esa es la primera pregunta que me... Bueno, hay otra pregunta que me hacen que la voy a dejar a un lado, eso será para otro tema, ¿no? Pero digo, vamos a ver, pero es la preocupación. ¿Cuántos miembros tiene tu iglesia? Porque el éxito de una iglesia se mm. relaciona con la cantidad de membresía y la asistencia dominical. Esa es el kit de la cuestión. Claro, Digo yo, eso. yo tengo un problema con eso como persona que va, que no está, forma parte del liderazgo de la iglesia, sino como Ah, asistente, entre comillas, y es el hecho de que si no entras dentro de este sistema, sea el que sea, de cada iglesia, de cada denominación, tienes cierto grado de libertad o no lo tienes, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre pensaba eso, a lo mejor hay una comunidad de 10 personas donde todos se acompañan y se quieren y van creciendo juntos, es tan válida o mucho más válida para mi modo de ver que una comunidad de 1.200, ¿no? Que solamente son espectadores de un show, ¿no? Pero bueno, eso es una sí, cosa que yo creo que muchos nos estamos sí, dando cuenta con el tiempo, poco a poco,
y que estamos intentando llevar a la práctica porque nos hemos dado cuenta, aunque eso, que pretendía hablar ahora de eso también, ahora en la parte del Patreon, ¿no? Que Sí, nos hemos dado cuenta de que no funciona. Yo lo que siempre he pedido de cualquier comunidad o cualquier iglesia era que por favor me dejaran hablar. O sea, si yo tenía la necesidad de poder decir algo, que me dejaran hablar. Yo he estado en reuniones de iglesia en casas, o sea, no tiene que ver con el edificio ni con nada. Yo estaba en reuniones de iglesia en templos habituales, locales, lo que sea, donde uno ha estado muy a gusto, donde ha sido una experiencia muy bonita, que luego, pues por cosas de la vida no nos podemos quedar porque a lo mejor nos cambiamos de ciudad y ya no se puede, ¿no? sí, Pero cosas así. Pero luego he estado en lo que se supone que es más natural, que es una experiencia en una casa, más, y resulta que no me dejaban hablar, por ejemplo, ¿no? Yo he vivido eso y para mí es una frustración enorme porque claro, yo tiendo a comunicarme, es mi forma de ser, hay personas que tienden a ser más callados, entonces les gusta más escuchar, yo tiendo pues esta idea, pues no sé qué, y desarrollarlo, cuando me lanzo y me pongo a hablar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas formas ahora de diálogo que también se dan a través de estos medios, a través de los podcasts sí, últimamente, a través de las redes sociales. Entonces, yo creo que en entornos de iglesia en los que no se fomenta ese diálogo, esa, como tú dices, ¿no? Esa asamblea, esa claro, comunicación, ese respeto hacia el otro, la no fiscalización, ahí es de donde yo creo que mucha gente no puede tener una experiencia de la esperanza y de la encarnación real, ¿no? Como veníamos hablando, sino que se acaba convirtiendo en una experiencia que no es ni tan siquiera espiritual, que es una experiencia muy religiosa, muy cultural. Y eso acaba sí, haciendo daño a sí, las personas. Lo que yo sí. sé, eso acaba haciendo daño a las personas cuando se prolonga durante mucho tiempo. Cuando, es Yo, mira, porque tengo la sensación de que todos necesitamos tener esta experiencia espiritual abierta, sana, curiosa, como la de un niño que va explorando y va sí, viendo, que se puede compartir con la comunidad, pero claro, si eso te lo prohíben, que es lo que hemos tenido muchos. sí. Claro, la cuestión está de que, claro, por vivir ya comenzamos y continuamos mal, ¿no? Mm, Evidentemente, claro, yo en mi propia experiencia pues he vivido momentos más abiertos y más, no voy a decir cerrados, ¿no? mm, Porque, bueno, tampoco mi talante, y no lo digo por poner una medalla, mi talante tampoco es autoritario, y alguno que ha sido miembro de mi iglesia me ha dicho, es que tú no pones disciplina, ¿no? mm, Aplica la disciplina, ¿no? Bueno, pues mira, si hay que poner disciplina, a lo mejor tendré que comenzar por mí mismo, ¿no? ¿Sabes? claro. Entonces, claro, la cuestión es cómo tú combinas todo esto, ¿no? Mm, Está claro que a veces cuando hay una sublimación de la primera generación de cristianos pensamos que esas iglesias eran como las nuestras. ¿Se reunían en casas? Sí, claro que se reunían en casas. Es verdad. Y a veces no tenían casa para reunirse. ¿De cuántos eran? Pues igual eran diferentes comunidades de 12 personas, 13, 14, 15. Lo de Jerusalén me parece que es una sublimación de los 4.000, 5.000 y todo esto, ¿no? Que es muy propia del tiempo, ¿no? mm. Del tiempo, ¿no? Y Y que va pues, cambiando, la forma va cambiando. y entonces van cambiando y demás, y hay formas, pues a veces me siento más tradicional en algunas formas y a veces me siento Mm, más rompedor en otras, ¿no? sí. Entonces yo creo que todo eso hay que combinarlo, pero lo importante es que ya, que muchos de mis hermanos y hermanas por distancia geográfica, hablo de una ciudad como Barcelona, porque Mm, tengo personas que son miembros de la iglesia, bueno, esa iglesia es un poco peculiar porque tengo miembros hasta en Santa Cruz de Tenerife. Y dirá, uy, ¿por qué? Es que una iglesia ahí sí que hay iglesia, pero esta pareja no sería admitida nunca en esa iglesia. Además, lo intentó, pero al tiempo le devolvieron la ofrenda, ¿no? mm, Bueno, la cosa es, sin entrar en esto, ¿no? Sin entrar, la cosa es que tú vienes el domingo y que sea una comunidad de acogida, de mm, brazos abiertos, donde la gente se preocupa, porque muchos de ellos en toda la semana van a poder hacer nada. Hay que tener culto entre semana, vale, pero es que el culto de entre semana el uno vive a 50 kilómetros. Yo tengo miembros que viven en Lérida, que te van a venir desde Lérida incluso los domingos, ¿no? mm, Los domingos, o sea, yo sé que pueden venir de vez en cuando. Entonces yo voy a ellos y nos reunimos en un bar o en una casa y ahí hablamos del Evangelio y hacemos lo que tengamos que hacer y lo pasamos genial de la muerte. Pero claro, entonces todo eso hay que combinarlo, ¿no? Claro, sí. yo entro a una iglesia, me siento, pero no tengo comunicación con la gente, no hay un espacio donde se permita la comunicación, entonces debemos integrar ciertas cosas que no son novedosas,
se han hecho toda la vida. Mm. En mi iglesia local, pues al final, ahora no, porque ahora lo hemos suspendido por la cuestión de la pandemia, ¿no? Es el tema de que luego hay lo que se llama el pica pica, ¿no? Pero Mm. pica pica, pica pica, pica pica, ¿eh? O sea, ahí tenemos gente, tortillas de patatas. Bueno. Esa es la parte importante de las iglesias. Y Yo siempre... entonces ahí pues la gente habla del tiempo, de todo y Mm, demás. Y luego, porque yo estoy, antes te decía al principio, antes de estar abierto ya el mm, podcast, ¿no? De que yo me siento muy feliz, yo me siento, y no porque sea el pastor, porque yo siempre soy pastor, sí, me llaman pastor y a veces no me gusta que me den pastor, ¿no? Hay mm. ciertas personas que no hay manera de apearles del pastor, ¿no? O alguna vez he dicho, no me llamo pastor, me llamo Ignacio, ¿no? O mal, como quieras, ¿no? Pero no me llames pastor, por favor. Pero no pasa nada, siguen igual, ¿no? Pero, y luego que el liderazgo sea un liderazgo fraterno. Mm. No son los que mandan y los que obedecen, ¿me entiendes? No Sí. son los que son la élite espiritual y los demás pobrecitos, ¿no? Mm. ¿Eh? No. Entonces, yo lo veo en la forma de, yo creo que eso se ve desde la forma de predicar, la forma de relacionarse, ¿no? Yo creo en la transparencia. Mira, yo he sido, como he dicho, cuando me he presentado muchos años profesor de seminario, ¿eh? Y había una cosa, y cuando era decano me fastidiaba mucho cuando hablaba de teología pastoral, que era para formar futuros pastores y pastoras. Ujú. Eh, la soledad del líder. La soledad del líder. Y que el pastor no puede tener amigos dentro de su comunidad, ¿no? ¿De verdad decían eso? Sí, eso se ha explicado, yo eso lo he aprendido, ¿no? Entonces, Oh, claro, por vamos a favor. ver. ¿Por qué? Porque, claro, uno es el profesional. Es como cuando tú vas al psicólogo. Tú al psicólogo Mm. no lo conoces. Y si vas a un psicoanalista, no lo vas a conocer, vamos. Tengo mi buen amigo Víctor, que es un gran psicoanalista, pero somos amigos. Yo nunca podría ir a una consulta de él, Mm. evidentemente, por la misma filosofía del psicoanálisis, ¿no? Pero hablo del psicólogo normal, ¿no? Bueno, psicólogo normal, todos son psicólogos normales, Sí, sí, no, sí, que no son sí. psicoanalistas. Yo voy al profesional, no me conocen, no me conozco, mantengo entrevistas, me hace una terapia, etcétera, y tal, pero luego cada uno a su casa. Pero hay una Mm, distancia. No mm. es mi amigo, no es mi amiga la terapeuta, ni, ¿me entienden? Entonces, Sí. la pastoral a veces es esto, ¿no? Es esto. Entonces, hay un concepto que a mí me reventaba mucho, ya desde joven, lo de la soledad del líder, joder, la soledad, con perdón, lo de joder, ¿eh? No te Eh, preocupes. entonces, pero me ha salido espontáneo, eso es así. Sí. Entonces, la soledad querida, buscada, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo Que nos recuerdo hemos haber sentido traducido solos. libros No, a sobre tú te eso, has sí. sentido sola y Daniel se habrá sentido solo y los dos como pareja os habéis sentido solos y yo me he sentido solo. Claro que sí, pero eso es parte de la vida, ¿o no? Es parte de la vida, es parte Mm, de la vida. claro. Pero eso ya de entrada a entender que voy a vivir la soledad del líder, ¿no? Entonces, claro, eso me parece a mí una falacia y ya comenzamos mal, ¿no? Y Es, claro, sí. si la gente de la iglesia no puede, cuidado, no todo el mundo somos amigos, eso es normal, es parte de la realidad y de la Mm, vida y de la madurez como seres humanos, ¿no? Pero, oye, si yo no pudiera tener una relación de normalidad con mis hermanos y hermanas, hubiera plegado. sí. Yo digo, yo soy el que soy con mis virtudes y mis defectos. Voy a decirlo en plan un poco bestia, ¿no? Si te gusta, cómpreme y si no, pues déjeme. Pero vamos a ver, yo quiero ser, y tú, Noa, quieres ser normal con la gente. Porque Sí. yo tengo que ir de pastor todo el rato con el uniforme y me siento y tengo que dar el sermón y demás. Yo hablo de muchas cosas, o sea. Entonces yo creo que es lo que hemos dicho a veces en otros contextos, ¿no? Que debemos ser normales. Mm, ¿Por qué no, Leñe, decidimos ser normales? Y tú que eres pastor, no te la des de gran hombre ni de gran mujer, porque ni eres gran hombre ni eres gran mujer. Hay iglesias, comunidades, que ya como las quieras llamar a estas mm. alturas, ¿no? Y es algo que debemos estar constantemente vigilantes a ello, eh, que son, yo diría, sí, son misas, ¿no? O sea, Sí. yo voy, me siento, escucho, me voy. La relación pastoral es desde la distancia prudencial, porque el pastor o la pastora, cuanto más se acerque, más será conocido.
yo creo que esa relación de normalidad es muy importante, ¿no? Porque Sí, a fin de cuentas yo creo que las comunidades, lo queramos o no, al final adquieren la personalidad, el talante de las personas, la persona o las personas que están ahí, ¿no? Digamos, coordinando, ¿no? sí. Coordinando. Ujú. Pastor, y mira, con los pastores, pastora, yo digo, los pastores debieran ser más animadores de comunidad que otra cosa. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Animadores, ¿me entiendes? En el buen sentido, ¿no? Mm. En el sentido de las relaciones, de todo esto, ¿no? Y claro, van pasando los años, yo a veces me miro a mí mismo, ¿no? Y digo, "Jo, yo ahora no, de verdad, no voy de viejo por la vida, ¿no? Pero no me siento con las fuerzas que tenía hace, cuando cumplí 50, a ver si me entiendes, Ya, ¿sabes? sí. Entonces me cuesta mucho, ¿no? Yo les digo, "Jo, hoy, y más con todo lo que hemos pasado como familia, ¿no? Pues las cosas me cuestan más, ¿no? Me cuestan más, ¿no? Y demás. Pero es parte de mi vida. Ahora, yo eso lo voy a ocultar, ¿no? Mm, claro. Ahora, yo voy a seguir hablando de mis temas favoritos, la gracia, la esperanza, la alegría y demás. Porque es lo que siento. No Mm, estoy diciendo que no sufra o que tú no sufras, pero podemos trascender el sufrimiento y demás para poder seguir comunicando esperanza, ¿no? sí, es la Comunicando clave de esperanza sin esto. ocultar, sin ocultar. Oye, pero ¿tú cómo te encuentras? Oye, pues mira, a veces me encuentro, a veces me preguntan, y bueno, todo esto de Joan Andrá, porque tengo muy reciente y por eso hablo de ello, ¿no? Sí, sí, Y sí. es la persona, es el amor de mi vida, ¿no? Pero la cuestión está que dicen, wow, ¿cómo estás? Pues mira, yo hace un año parecía, ¿sabes la copla? Lo digo a todo el mundo que me quiere escuchar, ¿sabes la copla esa española que es La Zarzamora? Mm, sí, Que llora por los los rincones. rincones, sí. Pues, pues yo era La Zarzamora. Tenemos en casa la costumbre de orar en las comidas, ¿no? De siempre. Mi hijo aquí y yo aquí, y yo no podía orar. Yo me ponía a orar y me ponía a llorar, pero como un magdaleno, o sea, algo, Ujú, y mi hijo era el que oraba. No pude durante meses decir una oración en voz alta, y lo ujú. evitaba a toda costa, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo eso? Esto no me hace ningún héroe, porque yo No. debo estar por encima. Ahora, eso no me quita que, y le pido a Dios, ¿no? De ser una persona que comunique esperanza y alegría, ¿sabes? Mm, sí. Pero, ¿cómo te encuentras, Ignacio? Pues mira, va momentos, sinceramente. Me pasa lo que la canción de Serrat, esa de aquellas pequeñas cosas que hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Normal, es parte del duelo, es parte de todo, pero yo lo que no he querido es que eso afecte a lo que yo creo que debo proclamar y debo Mm. vivir, es esperanza, Es, esperanza. claro, es que yo creo que la esperanza no se ve. Tú me entiendes, ¿verdad? ¿Me entiendes, Sí, Noa? Y sí, sí, espero te que me entiendo entiendan los perfectamente. amigos. La autenticidad es lo que hace que esa esperanza tenga sentido, porque si no te están vendiendo un producto. Pues ya está, pues ya está, ya está. Hablar de espiritualidad y tú eres un gigante o una gigante de la fe, ¿no? No, perdón un momento. Creo que tú, desde la labor tan extraordinaria que estás haciendo, yo desde donde estoy, ¿no? Todos debemos ser nosotros mismos. Mm, para bien y para Entonces, mal. por eso te decía, hay mucho dolor en el mundo y yo no estoy para avergonzar a nadie, ni para decir que me levanto cada día y oro como hacía Lutero y recomiendan los grandes 2 horas diarias, ¿no? Bueno, que tenga tiempo para hacerlo, ¿me A mí entiendes eso lo que quiero siempre decir? me da mucha rabia, porque ¿de dónde saco yo 2 horas diarias con los niños que empiezan Pues ya, mira, una ya persona, pidiendo comida desde que se claro, levantan? exactamente, pero tú eso lo has oído, ¿no, Noa? Sí, sí, Eso lo sí, has pero oído. lo he oído en plan echándotelo en cara. Es que no te levantas a orar por las mañanas. Digo, ¿cuándo me Claro, levanto yo? entonces yo les decía, lo importante es que tengas una relación con Dios. Y Ror va en esa línea, Ror, Sí. ¿eh? Ujú. Aparte de que él tiene sus disciplinas y demás, o a fin de cuentas es un buen franciscano y Sí, sí, tal, sí, es pero verdad. quiero decir que hay que tener una cierta disciplina. Pero mira, antes yo era de trasnochar. En los últimos años, no. Pero me levanto con las gallinas. Pero eso es un problema en mí más que una virtud, ¿eh? Ya. Yo me pongo a leer la Biblia, me pongo a escuchar música, bajita por eso, para no molestar a nadie.
demás, y a veces estoy sin hacer nada, sentado en el sofá sin hacer nada, con un café delante. Pero son momentos increíbles. Pero no estoy haciendo nada. No, es que No hago ay, nada. la productividad como Ahí condena voy, es un ahí voy, problemón, ahí sí, voy. sí. Entonces, que claro, estoy perdiendo el tiempo por no hacer nada. No, O estás estoy siendo perdiendo el menos tiempo hombre porque, de Dios, estás siendo menos santo. exactamente, pues no. Además, mira la Sí. oración. Yo un tiempo, además que no era una idea mía, lo vi por ahí y digo, mira, es interesante. Ahora ya no lo llevo. Llevaba un corcho de oración. ¿Sabes lo que Mm, es? Un corcho literal. Y lo ujú, llevaba en el bolsillo. Y entonces iba caminando por el metro y entonces cuando metía la mano en el bolsillo tocaba el corcho. ujú, Y como era mi corcho de oración, estaba orando, ¿no? No sé si me sí. entiendes. O sea, Ujú, era el momento ese de hacerme consciente, ¿no? De lo que decíamos al principio, que vivo en Dios, ¿no? Que Dios nos ama, ¿no? sí. Y como dice Roque, lo he dicho antes, ¿no? O sea, así dice, que Dios no acusa ni te avergüenza. Mm. Es que ese es el tema. ¿Sabes de qué me estaba Y acordando mientras te escuchaba? Hablar de la gente que vive con esa naturalidad, que es capaz de explicarte, pues mira, hoy tengo un mal día y no pasa nada. Y yo sé que lo que dure, la tristeza también forma parte de estar vivo, esto es lo que hay y Dios nos sigue acompañando mientras tanto y bueno, pues ya está, ¿no? Por ejemplo, o estoy súper histérico porque, bueno, llevo unos días súper jaleos, ¿no? Bueno, pues claro, ya está, pues estás en esa situación y ya está, ¿no? Hace unos años me tocó, pero te transmiten cierta esperanza, el hecho de decir, ¿ves? El otro lo toma como algo normal y no es algo ajeno a su experiencia espiritual. En eso, claro, para eso sirve la claro, comunidad. Tú ves al otro que está diciendo, pues mira, estoy regular, pero Dios sigue conmigo y tú cuando estás mal te acuerdas y dices, pues estoy mal, pero claro. Dios sigue conmigo. Relacionarte con el Dios de Jesús te lleva justamente a vivir, salvando las distancias, a la manera de Jesús. Claro. Y Jesús, cuando estaba triste, dijo que estaba triste. Mm, Cuando estaba contento, pues estaba contento. Pero eso es parte de la vida. Y luego hay un concepto que me gusta mucho de la espiritualidad, de la que a mí me gusta, de la mística, de todo esto, de lo que se llama el no dualismo, ¿no? ¿Eh? ujú, Y demás, de la reconciliación de contrarios, ¿no? ajá, Y reconciliarme con lo oscuro y con lo luminoso de la vida. ujú, Porque lo oscuro no lo queremos, queremos lo luminoso, pero eso es parte de la vida. Y ujú. todo tiene, fíjate, a lo mejor esto se puede, no, se va a interpretar como se debe interpretar, vamos. Da igual, Pero pero es habrá que gente que necesitará todo, oírlo. todo, 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 todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Que no lo percibamos no significa que no lo tenga. Ujú, Que la vida nos da ambas cosas, la vida. mm, Y debemos abrazarlas, porque si no las abrazamos, no vamos a crecer, no vamos a crecer como seres humanos, ya digo como seres humanos, como cristianos evidentemente. Y la verdad es que todo encaja, al mm. final todo encaja. Es a lo que iba, ¿no? Que ya me Sí, estoy yendo. La idea de reconciliación de contrarios, de asumir la vida, de que todo tiene un sentido, que no todo es blanco y negro, que es el dualismo, ¿no? Esto es sí. malo, esto es bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Mm. No estamos justificando el mal, no lo estamos justificando, ¿eh? No lo estamos justificando. Lo que estamos Claro, pero hay que diciendo, entenderlo. sí, que eso es parte de la vida. Y lo que a mí y a ti nos ha ocurrido de malo y que lo hemos vivido como tragedia, al final comienzas a entender, Mm, comienzas a entender. O no, claro. pero entonces ya entras en una dimensión de la experiencia de Dios donde realmente poder dar gracias por todo. Mm. O incluso por cosas por las que no puedes dar gracias, pero al Sí, menos no sí, estás en ese sí, rechazo sí, absoluto, en ese, sí, pues porque Dios no exactamente, me quita este exactamente. mal, pues entonces significa que Dios no existe o que Dios se porta mal o que Dios no es Claro, lo que yo exactamente, pensaba, ¿no? exactamente, Sí, exactamente. es Mira, yo una nunca he pensado en esto que reconciliación. me pasó últimamente, yo lo entiendo, ¿eh? Hay personas que alguien fallece y demás y se cabrean con Dios, es Sí, normal, claro. Sí. ¿vale? Yo personalmente no me he cabreado con Dios, no me Pero he bueno, cabreado, cada pero, uno tiene, sí. pero, pero ahí lo que iba, es que cada uno tenemos nuestra experiencia. Lo mío es modélico, no, es mi experiencia.
que es diferente al otro, que soy mejor porque no me he cabreado con Dios que se cabrea, no en absoluto, porque si no estaría juzgando a Job, Claro. que se cabrea con la realidad. Y ha llegado un momento que dice, mira, para esto mejor que no haber nacido y haber muerto y ya esto es una historia. Bueno, la idea es eso, encontrar sentido, la experiencia, etcétera, dejarnos Sí, guiar por lo que dice Rohr, creo que es en su último libro, bueno, no me acuerdo, he leído varios de él. sí. Pero bueno, es que no lo dice Rohr, es que lo dice lo que llama él la tradición perenne, ¿no? Lo que enseña, escuchar la voz interior, ¿no? Yo creo que tiene mucho Escuchar la voz. sentido, sí. Y podríamos dejarlo así ya como cierre, ¿no? Esta cosa de Sí, decir, sí, la esperanza al final tiene sitio cuando no es simple optimismo, simple reducción al absurdo del bien y el mal, de lo que pasa, lo que no pasa, sino cuando se convierte en una experiencia vital de toda la vida, ¿no? De ir sí. recogiendo esa vida e irla apreciando en los pequeños detalles e ir intentando que eso, o sea, que haga mucho sentido ahí. La verdad es que no sé si hemos conseguido llegar a una buena conclusión porque hemos hablado de mucho, pero encuentro Bueno, mucho consuelo y mucha totalmente esperanza de en lo que acuerdo, pero cuentas. espero, bueno, yo espero que sea de beneficio no solamente para ti y para mí, sino para aquellos que Mm. tengan la gracia de escucharnos, ¿no? La Pues gracia de sí, escucharnos. Pero decir, si me permites, sí, sí, sí. decir, así te hago la pelota también, ¿no? Ah, bueno, No hace falta que te haga la pelota. Lo que quiero decirte es que lo que te he dicho al principio lo digo en público, ¿vale? Que estás haciendo una excelente labor gracias. con tu trabajo, con lo que haces, ¿eh? Y que yo desde mi ausencia de canas, sí tengo canas aquí, pero las he perdido por aquí, te digo de que haces una buena labor, que debes continuar, que ánimo y que no, que no te importe nunca el que alguien diga esto no me gusta, o esta chica o esta no, que es lo que está diciendo. No, no. Tú tienes una idea de parte de Dios, síguela, síguela. Y te estoy muy agradecido por esta oportunidad que me has dado y por Gracias el a ti. ministerio, porque es todo un ministerio que estás llevando a cabo. O sea que... Pues gracias por esas palabras, ¿eh? Y esto no lo borres, y esto no lo borres. No, no lo borro, no lo borro, lo voy a dejar. Pero gracias, gracias por decirlo, porque sienta muy bien escucharlo de vez en cuando. En los días malos, ¿sabes? Que todos pasamos Ya, por sí, eso, claro, hace falta recordar y ponerse claro, estos claro. mensajes. Así que me lo dejaré ahí Sí. puesto en un clip, Sí, no lo en el quites porque entonces escritorio. como lo oiré, diré, vamos a ver, ya. Lo demás, edita lo que quieras, corta, Vale, pega, lo que vale. quieras, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por venir. Para mí ha sido un honor poder escucharte y es lo que decía yo, es un poco egoísta de mi parte, porque yo sé que esto lo va a disfrutar mucha gente, ya verás, pero la primera que quería disfrutar de poder conversar contigo era yo. Así que me alegro muchísimo de haber podido pasar este rato Igual que digo, y y también me alegro mucho, ¿no? De que todo esto, porque no nos conocíamos o nos conocíamos de sí, oídas, pero, pero desde hace un tiempito, ¿no? Pues nos conocemos y estoy muy contento. pues Y yo doy también. gracias a eso. Yo ¿Eh? me alegro mucho, sí, son esas cosas que Dios va juntando relaciones, personas, momentos y todo Sí. vas viendo que todo tiene sentido y es una maravilla Ahí dejarse está, llevar por eso. No sé ahí cómo lo está. dice, pero Robert dice en cierto momento lo del flow, lo del flujo, lo de... Sí, 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 Eso es sí. una cosa que también aprendí yo hace tiempo y es Sí. verdad, hay que dejarse llevar. Dejarte llevar, ¿no? A veces se dice, hay que luchar contra corriente, contra corriente. Bueno, a veces es conveniente Mm, dejarte llevar porque en esa corriente puede estar el Espíritu de Dios, ¿sabes? mm. Y tu esfuerzo por ir en contracorriente es justamente lo contrario de la ruta por la que Sí, Dios quiere encaminarte, ¿no? eso es, eso Bueno, es. Pues nada, pues muchas gracias pues nada. y a quien nos está eh, escuchando, bueno, ¿quieres decir algo más? no, Pues no, ya no, está. simplemente eso, gracias y que espero que haya sido útil. Es una conversación lo que hemos tenido Mm. y para mí ha sido muy saludable y eso y espero que sea lo mismo para los que nos escuchen. Espero que también. Yo creo que eso siempre se comparte, o al menos esta experiencia hasta aquí es que siempre se comparte, así que yo también espero que quien lo haya escuchado pues se haya sentido recibido y acogido y que encuentre sentido en lo que hemos dicho y si alguien quiere comentar algo pues por ahí están las redes sociales Y ya está. que aquí estamos para Y ahí estamos. charlar y que nos cuente. Y nada, Ahí está. desde aquí ya nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Vale. Un beso. Hasta luego.